Los casos de personas a las que se les ha inyectado el VIH no son una leyenda urbana, pero pensar que una acción tan vil la haga un padre a su hijo sí parece inverosímil. Brian Jackson, de 24 años, oriundo de Missouri, Estados Unidos, es una prueba que hay acciones que no tienen explicación. Cuando tenía 11 meses, su padre tomó una jeringa con el virus y se lo inoculó. El motivo todavía es desconocido. Brian Stewart, su progenitor, sirvió en la Guerra del Golfo y al volver todo cambió. Dudaba de su paternidad y llegó a pedir muestras de ADN. Tanto fue el odio que desarrolló que cuando empezó a trabajar en un laboratorio clínico comenzó a robarse muestras infectadas y guardarlas en casa. Cuando tuvo la oportunidad, agredió a su hijo, quien casi pierde la vida porque además el tipo de sangre que le administró no era compatible con el suyo. Sin embargo, hoy en día asegura que se siente bien, hace ejercicio y ha logrado sobreponerse e incluso dice que perdonó a su padre, aunque lo demandó, y espera que permanezca tras las rejas el mayor tiempo posible para pagar por su crimen. Saludamos en San Luis, Missouri, al protagonista de esta historia, Brian Jackson, quien ha denunciado a su padre por haberle inyectado el virus del VIH cuando era solo un bebé. Jackson, muy buenos días, gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por invitarme. La primera pregunta, porque uno lee su historia y sin duda uno se cuestiona cómo es posible que un padre haya podido hacer esto. ¿Cuándo comienza usted a sospechar que su padre es el responsable de lo que usted está padeciendo? Bueno, en mi mente yo no entiendo por qué un padre haría algo así. Yo tengo hermanos menores a los que admiro y no entiendo por qué nuestro padre pudiera inyectar ese virus en su propia sangre. Él me ha apoyado por 18 años y cuando no descubrimos lo que hizo, sino hasta que él no estaba en el panorama, me dieron 5 meses para vivir. Después de ser examinado por muchas enfermedades que solo existen en otros países, cuando me devolvieron los resultados de VIH y habían probado las muestras de todos los familiares míos y habían llegado negativas, y yo recordé como mi padre decía: no te preocupes por los beneficios de niños cuando me muera. Y recuerdo que él decía como, bueno, yo podría hacer que el virus HIV fuera muy útil. Brian, para tener un poco clara la historia, ¿cuándo sucedió este episodio y usted siempre tuvo contacto con su padre? ¿Se crió con él? ¿Pudo salir al parque con él? ¿Pudo pasar tiempo con su padre? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué edad? En 1992, cuando me inyectaron el virus, un mes después, él arrancó y se fue y no quería tener nada que ver con mi familia. Y yo nunca había tenido contacto personal o conexión. Él no me crió. Él ni siquiera quería criarme. Yo he vivido la vida sin un padre. Lo he perdonado. El perdón es algo que ha hecho que mi corazón se sienta mejor, porque no quiero estar en el pasado con el bagaje y la amargura, y no quiero que esto controle mi vida. Brian, y por ello quería preguntarle, porque usted ha llevado a su padre a un juicio, a los tribunales, para pedir pues justicia por lo que le sucedió, y usted ha podido verlo. ¿Qué sintió en ese momento en el que tiene al responsable de haber padecido esta enfermedad, de padecer esta enfermedad, pero que a la vez es su padre? Como decía, yo he perdonado a mi padre.
Yo no creo que el perdón significa olvidarse. Y con eso básicamente no he olvidado lo que él ha hecho. No creo que debería ser perdonado por el crimen, porque no es como que lo hizo solo una vez o que me robó dinero y que lo puede devolver. Esto es un crimen que él cometió, que potencialmente me afectará para el resto de mi vida. Y yo puedo sentirme saludable ahora, pero eso es gracias a los medicamentos y el trabajo duro que tengo que mantener gracias a mi enfermedad. Así que cuando yo estaba ahí de pie en la sala leyendo esta carta, quise aclarar que lo había perdonado, pero quería que él tuviera una sentencia de vida en prisión, y después de dar mi declaración, un mes después, las personas de quien dependía la decisión final estuvieron de acuerdo conmigo. Brian, usted ha dicho en esta entrevista varias veces que ha perdonado a su padre. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se llega a ese perdón? Bueno, cuando se trata del perdón, el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti mismo. Porque cuando cargas amargura y bagaje y te aferras al pasado, la única persona a la que robas es a ti mismo. Así que para mí, cuando tenía 16 años, me cuestioné y yo sentía que estaba atascado en el tráfico. Yo sabía que estaba yendo a algún lugar, pero no podía llegar ahí. Y Dios lo puso en mi corazón. Hay un par de versos que dicen que necesitas perdonar a los otros, o si no, yo no te puedo perdonar a ti. Y eso me llegó. Y pensé que necesitaba perdonar a mi padre y necesitaba perdonar a esta gente del pasado para liberarme de este peso y seguir adelante. Así que tuve muchas sesiones y es una persona que aún sigue afectando mi vida diaria, pero yo no quería que esto siguiera sucediendo. Y yo quería hacer una entrevista y empecé a decir que quiero perdonar las personas en mi pasado, que me han hecho daño, que me han lastimado. Pero ¿sabes qué? Quiero perdonar a mi padre. Y en ese momento caí en cuenta de que el perdón verdadero no se trata sobre el otro, se trata sobre liberarte a ti mismo para alcanzar todo tu potencial y poder perseguir tu pasión y propósito en la vida. Ahora, Brian, usted hoy en día pues ha escrito un libro de su caso, dicta conferencias. ¿De qué manera esta forma en la que usted ha aprendido a perdonar a quien intentó acabar con su vida y a quien irónicamente fue también el hombre que le dio su vida, de qué manera puede ser aplicado en el día a día de la gente? Yo he escrito un libro, aunque no se ha publicado aún. Lo que yo he atravesado ha sido una gran escala. Y tengo una dramatización. Básicamente todo lo que digo y todo lo que le hablo a la gente es acerca de tomárselo paso a paso y tener esperanza y saber que todos tenemos problemas, pero que si admitimos nuestros problemas y somos vulnerables acerca de nuestros problemas, podemos trabajar juntos para superarlos. Y yo creo que todos tienen el potencial para sobreponerse a cualquier situación que tengan en su vida, porque Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para sobrevivir en esta vida, desde que nacemos, solo que olvidamos cómo usarlas. Y yo no creo que el pasto sea más verde en el otro lado, es más verde donde tú lo riegas con agua. Y yo no creo que hay personas extraordinarias, yo creo que hay personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Le agradecemos a Brian Jackson por habernos acompañado hoy en la mañana de NTN 24, por su mensaje sobre todo. Mil gracias, Brian, muy amable. Gracias.